palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Hechos capítulo 14, versículo 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a perderlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe, Mateo 16, 16. Confesamos todos juntos con gran voz, ¿sí? Vamos a confesar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Confesamos otra vez, cambiamos en tú por Jesús, ¿sí? Confesamos otra vez. Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. ¿Tú quién es? Tú es Jesús, ¿sí? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Hace mucho que no veníamos a esta sala. La verdad está muy cómodo, todas las cosas. Vemos los ojos. Vean los ojos. Digan, saluden así. Ustedes son los verdaderos evangelistas de esta época. Verdadero evangelista de esta época. Amén. Amén. ¿No lo pueden creer? ¿Sí? Amén. ¿Lo creen? Sí. No hay que tener incredulidad. Ustedes son los evangelistas, ¿sí? Que van a salvar esta época. Amén. No duden. ¿Sí? Tampoco no tengan dudas e incredulidad, porque Dios los llamó a cada uno de ustedes para salvar a 46 países de Latinoamérica. Amén. Eso es, hay que agarrarlo, aferrarlo como el pacto de Dios. Por eso ustedes en ningún momento tienen que tambalearse por ninguna otra cosa. ¿Sí? Le digo todos los domingos. Bueno, en las ocasiones, sí, complicados, o si tienen algo, no pueden venir, pero lo importante es tratar, esforzar para venir a entregar el culto aquí en la iglesia todos juntos, ¿sí? ¿Por qué? Al entregar el culto todos juntos, ¿sí? El Espíritu Santo actúa más grande, más fuerte y se levantan las obras. ¿Amén? Amén. Por eso existe la iglesia. Entonces, hoy en día, ¿para qué la gente se junta en la iglesia? Para esa razón, ¿sí? Por esa razón. Si no, todo el mundo entregaría el culto a través del YouTube o a través de online, ¿sí? Van a estar tranquilos en este calor, pero no. Estar juntos, ¿sí? Como la iglesia primitiva de Aposento Alto de Marcos. Siempre estar juntos, unánimes, ¿sí? Compartiendo los panes y compartiendo la palabra y estar en oración. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Ahí se levanta la obra del Espíritu Santo. Amén. Por lo menos si no pueden venir, escuchar a través online, a través de YouTube, la palabra sin falta. Amén. Es muy importante. Bueno, hoy el título de la palabra que se va a declarar y que se va a cumplir en nuestro campo es la estrategia de levantar, de establecer torres de Pablo. ¿Sí? La estrategia de Pablo
para establecer la torre. Amén. Hoy estamos entregando aquí en la sala nueva. Bueno, nueva de regreso. Es antigua, pero estamos como nuevos, ¿sí? ¿Están felices? Parece que estamos más cómodos, ¿no? Algo más seguro. Parece nuestra casa, ¿no? Y parece que vamos a recibir la gracia más que otros lugares, ¿no? Amén. Así será. Igual el domingo que viene por ahí tenemos que cambiarnos para 701, pero esta sala se va a quedar aquí, ¿sí? Y la sala 701 es una sala donde entra 300 personas más o menos. Así que nosotros seguramente tengo fe que Dios nos va a llenar, ¿sí? El culto de Latinoamérica en la sala 701. Amén. Y que abunde en ese lugar y después vayamos para aquel lado, para la sala, ¿sí? De aquí, de al lado de visión. Seguramente Dios lo va a hacer. Amén. Pero esto no hago yo solo, ¿sí? Nosotros, Dios también, si Dios lo quiere, lo hace, pero lo importante es tenemos que hacer juntos, ¿sí? Animar, ¿sí? Porque ninguna persona, ¿a quién le gusta venir un domingo, ¿sí? Un creyente que tiene poca fe, ¿sí? Débil en la fe, es difícil venir un domingo a la iglesia, pasar un tiempo aquí, ¿sí? Todos están cansados, prefieren descansar, pero nosotros dejemos esto y concentremos, ¿sí? De venir y escuchar la palabra. Amén. Esta semana también aquí participó Juliana, se realizó una conferencia de los líderes, ¿sí? Con el título de líder de la guarda, ¿sí? Líderes de las guardas. El domingo que viene, la semana que viene, vamos a realizar la conferencia de los remanentes, ¿sí? De mundial de los remanentes. Ahí también va a estar participando Jair, ¿sí? Hilda, también va a estar Guadalupe, ¿sí? Y algunos remanentes también, y más todos los del culto de extranjeros de nuestra iglesia. Más o menos se van a juntar 50, 60 remanentes y vamos a estar entrenando, escuchando el mensaje. Por eso ustedes, es muy importante. ¿Con qué título? Hoy ustedes ven la guía, esto es el folleto, ¿sí? De la conferencia de remanente. Esta conferencia es una conferencia muy importante en nuestra congregación. Es uno de los primeros más importantes en nuestra congregación. Y también, y esta oportunidad de participar esto es, no sé cómo explicar, es una oportunidad muy importante, muy buena para tener un punto regresivo en nuestra vida. Justamente para los remanentes mejor todavía. Porque los niños, ¿sí? Desde pequeños, tienen que grabar, enraizar, ¿sí? Y profundizar la palabra. Enraizar, ¿sí? Y estar grabado, enraizado, naturalizado en la palabra. Y entonces cuando crecen, entonces ahí no van a tambalearse por ningún otro problema y casos y del engaño de Satanás y van a poder vencer este mundo a través de la palabra. Amén. Por eso se va a declarar la palabra con el título de la torre, 25 horas de remanente, ¿sí? Por eso ustedes sigan orando muchos, porque es muy importante, ¿sí? Jair, ¿sí? Los remanentes que van a asistir en esta conferencia, es muy importante y muy buena oportunidad, así que necesito muchas oraciones de los creyentes de Latinoamérica, ¿sí? Bueno, porque ellos al final, ellos son los que van a salvar. Ustedes también en esta época van a salvar, pero cuando nosotros nos muramos, cuando nos vayamos a este mundo, ¿quién queda? Nuestros remanentes, ¿sí? Nuestras siguientes generaciones. Hoy estamos viendo el libro, capítulo 14 del libro Hechos, ¿sí? Y el 14 que vamos a ver hoy tiene un contenido del último itinerario del ministerio, del primer viaje de misiones de apóstol Pablo, ¿sí? Es el primer viaje de misiones de Pablo y hoy está finalizando a través del Hechos capítulo 14 el itinerario del primer viaje de misiones de apóstol Pablo. Pablo y Bernabé, después de la predicación en Antioquía, Pisidia, ¿se acuerda? El mensaje de la semana pasada, finaliza a misionar
Antioquía Pisidia y está predicando la palabra. Ahora el versículo que aparece hoy, ¿en dónde? En Iconio y en Listra, ¿sí? Cada momento están cambiando las ciudades y está transmitiendo el evangelio. Y aquí podemos ver que el primer viaje de misiones de apóstol Pablo, ¿desde dónde comienza? Comienza desde Antioquía, Siria, ¿sí? Esto nosotros ya veníamos viendo de los domingos pasados en la predicación, ¿sí? El primer viaje empieza desde Antioquía, Siria, y después pasa por Chipre y Antioquía, Siria, y después pasa por Chipre y Antioquía, Pisidia, ¿sí? Esto es los pasos de misiones de Pablo y Bernabé. Y ahora, ¿dónde está predicando? Ahora está predicando en Iconio y en Listra. ¿Y hasta dónde llega? Hasta Derbe, ¿sí? Ustedes imagínense en la cabeza, ¿sí? No tenemos la mapa, pero... Y está regresando para Antioquía, Siria, ¿sí? Ya su último lugar de misiones es Derbe y está regresando para Siria. Y entonces, a través de este itinerario del viaje de misiones de apóstol Pablo, ¿qué podemos ver? Podemos ver cómo está levantando, cómo está estableciendo las torres de Cristo en varios campos. Amén. Podemos ver que sin parar, apóstol Pablo, sin parar, está viajando por todos los lugares para establecer la torre. Establecer la torre es, está levantando, ¿sí? En la zona está levantando la torre de la palabra. Amén. Está haciendo el movimiento de la palabra y está transmitiendo el movimiento del evangelismo. Amén. Eso es lo que está haciendo el Pablo. Por eso vamos a ver y cómo Pablo, ¿sí?, está avanzando con el evangelio, con la palabra de Cristo, y cómo está levantando la torre. Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica a través de la estrategia de levantar las torres, ¿sí?, como hizo Pablo, que nosotros también podamos levantar y establecer las torres del evangelio en nuestro campo como absoluto discípulo de Cristo. Amén. Vamos a ver el punto 1. Punto 1 es proclamación del evangelio con valentía. Vamos a leer el libro Hechos, capítulo 14, versículo 1. Vamos a leer en voz alta. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Amén. Antes que nada, Pablo y Bernabé, cuando llegaban a los lugares, ¿sí?, las nuevas ciudades, ¿qué es lo que hizo? Lo primero, lo que hizo es penetrar al templo, en las sinagogas, ¿sí?, en las sinagogas. ¿Para qué entró? Para transmitir el evangelio, ¿sí? Eso era la estrategia de Pablo y Bernabé. Las ciudades donde iban, entraban las sinagogas, donde estaban reunidos los judíos. Y entonces, ¿por qué entraban ahí? Eso era una tradición de ellos, de los judíos, ¿sí?, de dar la prioridad, ¿sí?, de dar la prioridad primero en la sinagoga, ¿sí?, dar la prioridad de transmitir el evangelio a los judíos primero, ¿sí? Y esto en base en Romanos capítulo 1 al 16. ¿Qué dice? Yo se lo voy a leer. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Nosotros, si escuchamos este versículo y las actuación de Pablo y Bernabé, ¿por qué a los judíos primero está transmitiendo el evangelio? Podemos pensar así, ¿sí? ¿Por qué la prioridad es primero a los judíos? Pero nosotros no tenemos que pensar así. Si lo vemos profundamente, la estrategia de los judíos, podemos ver por qué penetra la sinagoga primero. Porque eso era un lugar muy importante de tener un contacto, ¿sí? Para tener un contacto de poder transmitir el evangelio, ¿sí? Era un lugar de contacto muy importante para transmitir el evangelio. Si nosotros hablamos en otra palabra más fácil, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la sinagoga era un campo de oro, de pesca, para la expansión del evangelio. Amén. O sea, ese lugar,
si transmitía un judío el evangelio, se iba a expandir más fuerte y más grande, ¿sí? Por esa razón utilizó esta estrategia. No es porque, por eso la palabra dice, por eso están penetrando ante los, ¿sí? A los judíos y después a los griegos. Nosotros tenemos que entenderlo así, ¿sí? Porque los judíos vivían siempre en el centro de la sinagoga, ¿sí? Yo, como le digo siempre, en Argentina también, todos los judíos se reúnen en la sinagoga, en el templo judíos, se reúnen ahí y en ese lugar, ¿qué es lo que hacen? Ellos entregan el culto. Para ellos era una plataforma muy importante también de la educación para las siguientes generaciones, ¿sí? Como esto, los judíos también dan mucha importancia de la educación, ¿sí? De la palabra a la siguiente generación. Por esta razón nosotros también estamos realizando la Conferencia Mundial de los Remanentes, ¿sí? Desde el martes que viene, ¿sí? Del primero hasta el 5, del martes hasta el viernes. Por eso hasta ahora todavía está abierto la inscripción, ¿sí? No es tarde. Ustedes invierten esos 4 noches, 5 días, van a cambiar su vida, ¿sí? Nosotros, yo en la plataforma, ¿qué es lo que digo? ¿Qué le dije última vez? Nosotros tenemos que heredar a nuestros hijos, ¿qué cosa? No mucho dinero, ¿sí? Una buena casa, un buen auto, la fama, ¿sí? La riqueza, no. A nuestros hijos tenemos que heredar la palabra de Dios. Amén. Eso es lo más importante. Ustedes no tienen que dejarle ninguna otra cosa, sino lo importante es hacerlo, grabar, enraizar, naturalizar la palabra de Dios. Amén. Entonces eso es la herencia perfecta y la herencia abundante para seguir viviendo en esta vida. Ustedes piensan que dejando muchos dineros, ellos van a estar bien. No. Yo he visto muchos casos en Argentina, mis amigos. Los padres tenían mucho dinero, le heredaba un local de tienda de ropas, pero después, ¿qué pasó? Al no tener experiencia de mantener los locales, manejar, administrar una tienda, en un año lo fracasaban, gastaban todo el dinero y quedaba peor, ¿sí? Por eso no es dejar nuestra herencia, buena casa, ¿sí? Buen dinero, ¿sí? Buena fama, sino, aunque no dejemos ni un peso, lo importante es dejarlo como herencia la palabra y el evangelio. Amén. Eso tenemos que llevar. Por eso los padres tienen que insistir, porque ningún remanente van a querer venir. Al menos que ya una familia que nacieron de la familia de fe, ¿sí? De creyentes, ellos sí están acostumbrados de venir, pero a lo que no es así, ejemplo en mi caso, yo también creí a Jesucristo a los 10 años, a los 11 años creí, y entonces yo creí, y realmente cuando recibí a Jesucristo era cuando tenía 25 años, imagínate. Entonces durante 25 años lo grabado, enraizado, naturalizado de todo el molde viejo, costumbre viejos, ¿sí? Todas las maldades, es muy difícil cambiarlo. Solamente a través de la palabra podemos cambiarlo. Amén. Todavía no, yo estoy luchando, peleando, ¿sí? Porque yo no fui creyente de nacimiento, sino después de 25 años conocí verdaderamente, personalmente a Jesucristo. Y entonces nosotros desde pequeño tenemos que grabarle la palabra de Dios. Amén. Entonces a través de la palabra de hoy quiero que ustedes tengan esta importancia, ¿sí? Y que podamos apoyarlos en oraciones para que ellos puedan estar entrenados a través de la palabra. Amén. Entonces, volviendo al tema, lo primero ellos, ¿sí? En la sinagoga, ¿qué es lo que hacían? Alababan a Dios, alababan al Señor, ¿sí? Cantaban, alababan y después declaraban palabras, ¿sí? La palabra yema de ellos, y hacían oraciones de 18 títulos y después declaraba 2 partes del libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Y especialmente después de declarar 2 palabras del Antiguo Testamento, invitaban a algunas personas que querían decir la palabra, y también invitaban a los creyentes nuevos o a algún visitantes que puedan decir alguna palabra. Y entonces vean, entonces ahí sube Pablo, apóstol Pablo,
Y entonces imagínense, apóstol Pablo era un especialista, sabía muchísimo de la palabra del Antiguo Testamento. Y entonces él se paró y empezó a hablar, empezó a dar las predicaciones, transmitió el Evangelio efectivamente en este lugar, ¿sí? Como esto ustedes tienen que ver, la palabra, ¿sí? Como esto para las misiones y para el evangelismo es muy importante utilizar un punto de contacto de transmitir el Evangelio, ¿sí? Como Pablo, él sabía muy bien penetrar las sinagogas y él sabía hablar la palabra del Antiguo Testamento y él sabía perfectamente cómo declarar el Evangelio, ¿sí? Entonces él eso utilizó por ese medio. Por eso nosotros también, como utilizó Pablo, no importa lo que aquí Pablo utilizó, lo que él sabía hacer bien, no solo Pablo, sino nosotros también, ¿sí? Nosotros también, nosotros tenemos que utilizar lo que debemos hacer bien, ¿sí? Y también buscar un contacto, un punto de contacto para transmitir el Evangelio, ¿sí? Tenemos que buscar el lugar del contacto, ¿sí? Está con sueños, aquí adelante casi están durmiendo todas las personas, pero no importa, duerman aquí. Yo siempre le digo, ¿no? Vengan a dormir aquí. No, no duerman en su casa, sino vengan cuando duermen, aquí aunque duerman, su alma está escuchando. Amén. Por eso nosotros tenemos que buscar un punto de contacto, ¿sí? Y de lo que nosotros sabemos hacer bien, ¿sí? Si yo hacer bien una cosa, si a mí me gusta el fútbol, nosotros podemos buscar el punto de contacto a través de fútbol, ¿sí? Yo sé hacer bien el fútbol y soy malísimo en básquet, ustedes no van a ir a jugar al básquet, ¿sí? Una persona cuando tiene que transmitir el evangelio, tiene que saber hacer bien de ese lugar, de a quién van a predicar la palabra, ¿sí? Si ustedes juegan bien al fútbol, es más fácil predicar la palabra, porque los no creyentes que le gustan al fútbol van a venir a preguntar, ¿cómo juegas tan bien? Y entonces ahí empezamos a penetrar la palabra y el mensaje de aceptación, ¿sí? Como esto nosotros siempre tenemos que buscar un punto de contacto. Eso puede ser, ¿dónde puede ser? Nuestros familiares, ¿sí? Ustedes seguramente, hay muchos familiares que todavía no aceptaron a Jesucristo. O quizás ningún momento ha escuchado de la palabra quién es Jesucristo, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que utilizar esos contactos, amigos, ¿sí? En el trabajo, en el estudio, ¿sí? Donde se reúnan muchas personas de su país, es transmitir el Evangelio. Amén. Por eso Alberto también ahora cambió el lugar de trabajo, ¿sí? Y entonces hay otro grupo de los peruanos. Entonces Dios le hizo cambiar por ese lugar. ¿Para qué? Para que transmita el Evangelio. Amén. Como lo hacía bien hasta ahora, ¿sí? Máxima también. ¿Por qué estamos haciendo en plataforma todos los martes y a veces martes, a veces jueves? ¿Por qué? Para que Máxima, a través de Máxima, a los latinos de ese barrio, nosotros podamos transmitir el Evangelio. Amén. Y desde este miércoles empezamos la plataforma número 2 en el Shichong, ¿sí? En el restaurante de Andy. También para que ese lugar de esa zona, esas personas que quieran escuchar el Evangelio, que puedan venir y escuchar el Evangelio. Amén. Por eso nosotros tenemos esa misión, ¿sí? Tenemos esa misión de transmitir el Evangelio a todos nuestros paisanos. Amén. A salvar a 46 países de Latinoamérica. Por eso nosotros siempre estamos orando para buscar, tenemos que orar y buscar el punto de contacto para el evangelismo. Amén. Hoy me sorprendió muchísimo Jair. Los padres tenían un evento en la embajada y ayer hablé con Fernando. Mándame a Jair, por favor. Y me dice, sí, va a ir porque él no quiere venir con nosotros, quiere ir a la iglesia. ¿Sí? Así tiene que ser, amén. La próxima tenés que traer a tu padre y a tu madre también. No vaya ahí, vamos para la iglesia,
Amén. Por eso, así en los remanentes. Jair parece que viene aquí y parece que está sentado, pero le está entrando la palabra de Dios. Amén. Entonces eso, sin darse cuenta, está teniendo crecimiento de fe. Amén. Por eso, muy importante. También, Rito, siempre cuando él tiene ocasión, cuando viene aquí, siempre no falta, viene y está sentado. Amén. Porque eso también quiere escuchar la palabra. ¿Sí? Amén. También Alberto lo mismo. Todos los creyentes de Latinoamérica así. Ejemplo, el culto de Rusia, de China, de inglés. Ellos, hay un poquito más de creyentes porque ellos no retornan, o sea, no regresan, sino son fijos que tienen documento aquí y se quedan. Y entonces ellos cada vez se va ampliando. Pero nosotros, cada 2 años, están retornando para su país, ¿sí? Y entonces esto es un cambio. No todo, algunos aquí tienen residencia permanente, pero están retornando. Y entonces nosotros tenemos que orar más y para tener el crecimiento de este culto de Latinoamérica. Amén. Volviendo del tema, si vemos el capítulo de hoy, cuando Pablo transmitió el evangelio en la sinagoga, ¿en dónde? En Iconio, ¿qué dice? Es el versículo 1 que leímos. Creyeron los judíos, los griegos y una gran multitud, ¿sí? Ellos transmitió la palabra y creyeron. Ninguno tenían dudas, sino creyeron una gran multitud. Como esto, los lugares donde se declara el evangelio, se quebranta la fuerza de oscuridad y hay ampliación del reino de Dios. Amén. Ustedes declaren, declaren. No tengan dudas. A ver si ellos me escucharán, a ver si ellos aceptarán, a ver, ellos van a venir a la iglesia. No, ustedes, eso es el trabajo de Dios, ¿sí? El trabajo de ustedes, ¿qué es? Transmitir el evangelio, amén, con la valentía, transmitir, sin tener miedo, ¿sí? Sin tener vergüenza, sino, ¿por qué? El Espíritu Santo está conmigo, ¿sí? Está con nosotros. Y entonces, cuando se mueve un creyente, un hijo de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, se quebranta toda la fuerza de oscuridad, ¿sí? Y se levanta el reino de Dios. Amén. Entonces solamente tenemos que decir la palabra. Tenemos que declarar la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene poder, poder de Dios. Amén. El evangelio tiene poder. No es porque decimos evangelio, evangelio, sino el evangelio, ¿sí? Tiene poder de Dios. Cuando nosotros declaramos el evangelio, llega el reino de Dios. Amén. Llega llenura del Espíritu Santo y nosotros podemos desafiar. Amén. Por eso el martes nosotros hablamos, ustedes no tienen que estar embragay. O sea, bueno, voy a decir palabra más fácil. No tienen que estar borrachos en alcohol, en bebida alcohólica, sino tenemos que estar borrachos, ¿sí? En la palabra. ¿Sí? Entonces nosotros hablamos también el martes. Cuando ustedes están borrachos, ¿qué hacen? Uno que es muy tímido se pone muy valiente, ¿sí? Y empiezan a hablar, ¿sí? Como esto, nosotros en vez de estar borrachos en alcohol, tenemos que estar, ¿sí? Borrachos en la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que leer, orar continuamente la palabra. Entonces, Dios nos da la fuerza para salir a transmitir el evangelio. Amén. Por eso ustedes acuérdense siempre, los lugares donde vamos a transmitir el evangelio, ¿sí? Se levanta, ¿sí? Se levanta la palabra y se levanta la obra, ¿sí? Del reino de Dios. Amén. Porque le dije, el evangelio tiene el poder, ¿sí? No duden. También por otro lado, como vemos en el versículo 2, aparecen las personas, ¿sí? Había una persona, un grupo en el versículo 1, creía una gran multitud, los judíos, los griegos, pero en el versículo 2 aparece que habían personas que no creían el evangelio. ¿Y qué es lo que hacían? No dejaba solamente de no creer, sino corrompían los ánimos de los gentiles que creían el evangelio.
¿Qué quiere decir? Iban a los gentiles que ya habían aceptado a Jesucristo y ellos iban, decían, no, el evangelio es mentira, ¿sí? O sea, estaba molestando, estaba dando, ¿sí?, pensamientos negativos. Y entonces al ver esto, Bernabé y Pablo no se enojó, sino empezaron, en vez de enojarse y en vez de contradecir de ellos, se afrontó, ¿sí? Afrontó espiritualmente. Amén. ¿Cómo tenemos que afrontarnos espiritualmente? Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 3. Vamos a leer todos juntos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Amén. ¿Qué dice? Hablando con denuedo, confiados en el Señor. Amén. Con denuedo, confiado en el Señor. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Pablo declaró el evangelio con la valentía, ¿sí? Con la valentía, con toda la valentía. No importó, ¿sí?, las cosas que estaban frente de él, las situaciones, sino con la valentía. Como esto, no importa la reacción de otras personas, solamente nosotros tenemos que transmitir la palabra de Dios. Amén. Solamente transmitir la palabra de Dios. No duden, ¿sí? No tengan dudas, no tengan incredulidad, sino transmitan la palabra solamente. Amén. Y después de la declaración, tampoco tenemos que estar pensando a ver si esa persona, ¿sí?, esa persona aceptará mi palabra, aceptará la palabra del Señor, ¿sí? ¿Aceptará o no? ¿Sí? No duden. ¿Por qué? Aquellas personas quienes están dedicados, escogidos para ser salvos, ellos, al decir solamente Jesucristo, van a aceptar. Amén. Van a aceptar. Lo importante es tener, ¿sí?, predicación del evangelio con la valentía. Amén. Con la valentía. También si vemos en Hechos 14, 5 al 7 dice, los judíos y los gentiles querían enfrentar, ¿sí?, enfrentarlos y querían apedrear a Pablo y a Bernabé, ¿sí? Ya no lo querían ver más, que ellos prediquen el evangelio. Querían tirar piedras, ¿sí?, querían enfrentar a ellos. Entonces, ¿qué sucede? Pablo y Bernabé se da cuenta de eso, al saber eso, se fuga de ese lugar, ¿sí? Se va de ese lugar, ¿sí? ¿A dónde se va? Se va para Listra y a Derbe, ¿sí? Pero lo sorprendente aquí es que ellos, ¿sí?, ellos estaban fugando para esa ciudad, pero lo que hicieron, ¿qué es? A través de la persecución, ¿sí?, ellos se fueron para Listra y Derbe, pero ahí ellos también están transmitiendo el evangelio con la valentía. Amén. Estaban en persecución y estaban como fugitivos en la fuga, pero ellos no les importó, sino los lugares donde iban, vemos que está transmitiendo el evangelio. Amén. Como esto, para transmitir el evangelio no tiene que haber freno. Amén. No hay que tener freno. Hablando del freno, en nuestro culto parece que está frenado un poquito, ¿no? Está faltando muchos creyentes y están de vacaciones. Obviamente estamos en la época de vacaciones y muchos están de vacaciones. Algunos están teniendo arreglos de locales, algunos sí. Hay algunos eventos. Por eso nosotros no dejemos de frenar, ¿sí?, del avivamiento del culto Latinoamérica, sino tenemos que seguir aferrando la palabra y en oración. Amén. En cambio, Satanás también no frena de qué, de que nosotros tengamos avivamiento y estemos aceptando al Señor Jesucristo, ¿sí? Como esto, en el evangelio no hay freno, pero también Satanás actúa, ¿sí? Satanás, cada vez que hay avivamientos, cada vez cuando los creyentes quieran aceptar a Señor Jesucristo, Satanás hace todo imposible, todas las cosas
para que no puedan aceptar, ¿sí? Le hacen tener una cosa, le hacen estar ocupado, le hacen hacer esto, otro, y nos dispersa y para que no estemos en la palabra, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que estar despiertos, porque molesta continuamente para que no puedan expandirse el evangelio, ¿sí? Por eso tenemos que orar. Y entonces vamos a leer Hechos capítulo 14, 19 al 20. Vamos a leer todos juntos lentamente. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que que persuadieron persuadieron a a la la multitud multitud y habiendo apedreado a Pablo, le le arrastraron arrastraron fuera fuera de la ciudad pensando que él estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Amén. Amén. Al final dice que vinieron los judíos en Antioquía y en Iconio, y al final le apedrearon a Pablo, ¿sí? Por eso, pensando ellos, ¿y qué pasa? Pensando ellos que se había muerto Pablo después de recibir, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice? Lo arrastraron para fuera de la ciudad. Pero vemos que Pablo no estaba muerto, sino solamente estaba desmayado, ¿sí? Se levantó de vuelta otra vez. Y entonces, imagínense, Pablo, después del golpe, seguramente habrá muchas lastimaduras, ¿sí? Y habrá también tenido sangrado en muchos lugares y deben estar todos lastimados. Pero él no fue a reposar, él no fue a curarse, sino volvió de vuelta al día siguiente. ¿A dónde? Al Derbe, y transmitió el evangelio, ¿sí? ¿Ustedes cómo piensan? Si alguien, usted le persigue, le tiran piedras, ¿sí? Y están todos lastimados con sangre, apenas tiene la vida, pero Pablo volvió de vuelta al siguiente día a Derbe y está transmitiendo, declarando el evangelio. Amén. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo recibió a muchas personas como discípulos. Amén. Muchas personas quiere decir que creyeron, aceptaron la palabra. Amén. Como esto, Pablo entregó su vida para establecer la torre de Cristo en los campos. Amén. Dio su vida. Por eso nosotros cuando transmitimos el evangelio, tenemos que transmitir como si dando toda nuestra vida. Amén. No es solamente, le digo, el punto final, sino nosotros tenemos que pensar, tenemos que cómo acercar, ¿sí? A esa persona, cómo tengo que acercar para transmitir el evangelio. Eso es muy importante. Como esto Pablo demostró como modelo de ser un discípulo, de transmitir el evangelio, ¿sí? Él es el modelo hasta ahora. Ya pasó 2000 años, ya todavía hasta ahora Pablo está saliendo su nombre como evangelista en todas las iglesias, en Corea, en Argentina, en donde sean, ¿sí? Él fue un modelo de un verdadero evangelista, ¿sí? Pablo demostró cómo es ser un discípulo de Cristo. Amén. Cómo es un discípulo que transmite el evangelio. Nosotros en nuestra vida, que tenemos una sola vida. Algunos de aquí piensan que van a vivir dos veces la vida. No. Nosotros tenemos una sola vida, una sola vida. Y en esa una sola vida tenemos que hacer como Pablo, de dar toda nuestra vida, de transmitir el evangelio. Amén. Yo también. ¿Por qué estoy en este lugar? Porque Pastor Chong, el principal, en el campamento misionero de Chile, en un carro, él estaba hablando mucho, me habló. Yo no era un buen creyente, y en ese momento me habló: Pablo, una vida que tú vas a tener para vivir, la vida, ¿sí?, dedicado para el Señor, es la mejor vida y la vida más bendecido. Ahí me clavó en mi corazón esa palabra. Fue esa palabra, una palabra para que yo estaría aquí en este lugar dando
predicación a ustedes, compartiendo juntos la palabra. Eso fue una palabra que me clavó. Ah, es verdad. Dios me hizo vivir a Argentina. Dios me hizo todo este itinerario para que yo sea un evangelista para salvar a 46 países de Latinoamérica. Amén. Por eso es una sola vida. Quiero que ustedes también, quiero que desafíen, ¿sí? Una vida, ya no hay oportunidad, ya morimos, se termina. Por eso esta vida que tenemos, quiero que nosotros dediquemos todas las cosas para el Señor, ¿sí? Que estemos transmitiendo el Evangelio. Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica, que todos los creyentes sean como apóstol Pablo, de transmitir el Evangelio con valentía y de ir y de levantar torres del Evangelio en todos nuestros campos. Amén. Punto 2 es alimentación espiritual segura, ¿sí? Bueno, vamos a leer el libro Hechos, capítulo 14, versículos 21 al 23. Vamos a leer todos juntos. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listras, a Iconio y de Antioquías, confiando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieren en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Amén. Derbe, en la ciudad, última ciudad, ¿sí? Donde el lugar donde hizo el primer viaje de misiones del apóstol Pablo, ¿sí? Era última ciudad y tenía que regresar para Antioquía. Pero Pablo, en vez de regresar para Antioquía, visitó ¿a dónde? Visitó a los lugares que él ya había evangelizado y trabajó en equipo para fortalecer los corazones de los discípulos que se levantaron en el campo del evangelismo. Amén. Si fuese yo, ya bueno, regreso. ¿Sí? Regreso, estoy muy cansado y voy a tener un día de reposo. No, Pablo no lo hizo así, sino no regresó directamente, sino regresó visitando a los lugares del evangelismo y le dio fuerzas a los discípulos, ¿sí? Encontró a los discípulos y le dio fuerzas, ánimos, y para que ellos también puedan establecerse firmemente como torres de la palabra. Amén. Quiere decir que Pablo le habló para que no se tambalearan en ninguna otra forma, y también le hizo enraizar profundamente su fe, ¿sí? Su fe fue ser un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Hablando más fácil, le hizo la alimentación espiritual a los discípulos. Amén. Le hizo crecimiento, alimentación. Como esto, Pablo cuando llegaba, ¿sí? Cuando llegaba, les transmitía el evangelio. En los lugares donde iba, transmitía el evangelio, y cuando regresaba, ¿qué es lo que hacía? Alimentaba a sus discípulos, visitando a sus discípulos espiritualmente. Amén. Para establecer firmemente la torre del evangelio en el campo, lo importante, ¿cuál es? Lo más importante es la alimentación espiritual. ¿Para qué sirve si establecemos una torre? Si esa torre no podemos cuidar, si no podemos alimentarlos firmemente, se va a derrumbar. Aunque levantemos 20, 50, 100, 200, miles de torres, si nosotros no lo mantenemos, no lo dejamos firmemente, se derrumba. Amén. Por eso vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Leamos todos juntos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amén. Amén. Tenemos que estar en acción de gracias, arraigados y sobreedificados en el Jesucristo. Amén.
Eso es la alimentación espiritual. Nosotros tenemos que hablar a nuestros discípulos para que no se tambaleen en ninguna forma. Sí, hablar a nuestros vecinos, hablar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que no nos tambaleemos, sino sigamos en la palabra, creyendo, aferrando en Jesucristo. Amén. Eso es lo que está diciendo. Eso es alimentar, eso es ayudar su crecimiento en la fe. Amén. Y vean, Pablo cuando estaba encarcelado y cuando no podía moverse, ¿qué es lo que hizo? Escribió epístolas para que puedan tener crecimiento espiritual. Él como sea, no frenó. Son 13 epístolas de la Biblia que escribió él. 9 libros es para la iglesia y 4 libros es para personal. Estos libros son muy importantes para la alimentación espiritual. Se lo voy a decir qué es. El libro Gálatas, 1 Tesalonicense, 2 Tesalonicense, 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos, Colosense, Efesios, Filemón, Filipenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Son los 13 libros que escribió Pablo para tener el crecimiento espiritual. Amén. Ustedes también, cuando tengan tiempo, cuando puedan, si quieren tener el crecimiento espiritual, lean estos 13 libros de la Biblia, ¿sí? Y van a ayudar muchísimo. Como esto, alimentación espiritual no es solo para personas normales, sino todos juntos tenemos que ser alimentados y tenemos que estar en crecimiento de la palabra. Amén. Todos juntos. No es para una persona, sino todos juntos. Pero Satanás no nos deja tener el crecimiento, como le dije al principio. Satanás como sea nos evita, ¿sí? Nos frena, nos mete a tener excusas, nos hace tener otras cosas para concentrar. Nos ataca continuamente para que no podamos estar en lugar de la palabra. Por eso, por lo menos nosotros tenemos que estar despiertos para la evangelización de 46 países de Latinoamérica. Amén. Aquí, los creyentes que están en ese lugar son los que van a salvar a 46 países de Latinoamérica. Amén. Los que están escuchando esta palabra son los que van a escuchar, que van a salvar a 46 Latinoamérica. Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica, a través de la palabra de hoy, todos podamos establecer torres de misiones y que todos nosotros seamos alimentados en la palabra y de poder transmitir el verdadero evangelio. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias por poder entregar en esta sala de culto de Latinoamérica una vez más. Señor, en este momento que todos nosotros podemos establecernos las torres de la palabra, de la oración, del evangelismo en nuestros corazones, y que en nuestro campo podamos transmitir con la valentía el nombre del Señor Jesucristo. Señor, también que nosotros podamos ser como apóstol Pablo, de levantar, de establecer los discípulos y de alimentarlos espiritualmente. Y también a través de la palabra del púlpito podamos establecer firmemente la torre establecido en nuestros campos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.